Mercy, it's been wonderful here tonight. Ha sido maravilloso aquí en esta noche. Can we just lift up the name Lord tonight? Just lift up his name. Solo levantemos Praise una the vez Lord. más el nombre Hallelujah. del Señor esta Blessed noche. is your holy righteous name, Lord Jesus. Lord, we thank you. We Gracias, praise you, te Lord damos God. We gracias, lift up Jesús. the name of Jesus. Gracias, Jesús, Hallelujah. levantamos tu Glory to your nombre. name, Lord. Holy, worthy, Lord. Worthy, holy, holy, Tú holy eres is santo, your tú name. eres digno, Señor Jesús. Te alabamos, Jesús. Praise you, Lord. Gracias, Hallelujah. Jesús. Well, I bring you greetings from Jeffersonville, Indiana. Les traigo saludos de Jeffersonville, Indiana. I am Alvin Trotman. Soy Alvin Trotman And my lovely wife Vanessa is with me. y mi querida esposa Vanessa está conmigo. Un aplauso para ella. Lo siento para hablar en inglés, pero mi español es muy pobre. Por eso voy a hablar en inglés y yo tengo hermanos tal para traducir. But I may do a little bit in Spanish, we'll see. Ya Are les you all hablaré un excited about the poquito más. word? ¿Están emocionados por la palabra? We've had a wonderful move of God here tonight. Hemos tenido un mover maravilloso de Dios esta noche. And we must remember that if the Spirit has lit in the way that it has, then that must mean that the word that follows is going to be just as powerful. Y tenemos que entender que si el Espíritu de Dios se derramó y nos condujo de la manera como lo hizo, eso significa que la palabra de Dios va a estar igual de poderosa. Before I get started, am I too loud or am I okay? Antes de comenzar, ¿estoy muy recio, muy fuerte o está bien el sonido? Okay. Okay, that's wonderful. But before I forget my manners, I would like to say thank you to you all here in Guatemala and your gracious pastors, Reverend Carlos and Susie Stahl, for having me come down along with Brother Aslan here. Y antes de olvidar mis buenos modales, quiero detenerme y darle las gracias a todos ustedes por el privilegio que me dan de estar en Guatemala. Gracias también a sus pastores, el hermano Carlos y Susi. Y es por eso que estamos acá nosotros y el hermano Aslan, su esposa Lulu y sus hijos también. I want to encourage you. We've had, like I said, a wonderful move of the Spirit, but I want to encourage you to stay just that much energetic and excited about the Word. Hemos tenido un mover espectacular del Espíritu Santo, pero necesito animarlos para que mantengan ese nivel de energía para la palabra de Dios. The Bible says in the book of Genesis, the first chapter, that in the beginning, God said, "Let there be light," and there was light. La Biblia dice en el libro del Génesis, en el capítulo 1, que en el principio Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. But before there was light, ¿qué pasó? Pero antes de haber luz, what happened? What happened? ¿Qué pasó? The Bible says that the Spirit of God moved upon the face of the waters. La Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. So then that means that it takes the Spirit to come before the spoken word. Esto significa que el Espíritu Santo tiene que anteceder a la palabra hablada. And so once we have the Spirit moving, and then once we have the word, then we have light. Así es que una vez tenemos al Espíritu Santo moviéndose y tenemos la palabra oral o la palabra hablada, entonces vamos a tener luz. ¿Están conmigo? Okay. So tonight we're going to be looking at the topic of this convention, which is, who do you say that I am? Así es que esta noche vamos a estar estudiando el tema de la convención, que es, ¿y quién dices tú que yo soy? We are going to be challenged tonight in the Word of God to see how well we compare to what the Word of God instructs us to do. Vamos a ser desafiados esta noche para ver qué bien cuán a la altura de lo que dice la palabra de Dios estamos. So I'm going to be very upfront with you all and confront a lot of the tough issues that are facing you guys these days. Así es que voy a ser muy franco con ustedes y voy a hablar con total claridad de los asuntos que ustedes están enfrentando en estos días.
So if you do not want the truth, you may want to exit now. Así es que si no quieren oír la verdad, a lo mejor se quieren retirar ahorita. Okay, nobody left. That's good. Nadie se fue, qué bueno. Let's turn to Matthew, the 16th chapter, Vamos a Mateo capítulo 16, verses 13 through 16. versos 13 al 16. Let me come down and talk to you guys for a minute. Voy a bajar, él va a bajar. Y voy a Have you hablar con ever ustedes. noticed, or have you ever seen people that were in Christ Gospel Church that have left this message? ¿Alguna vez se han encontrado ustedes con personas que estuvieron en alguna iglesia del Evangelio de Cristo en algún momento y luego se retiraron del mensaje, dejaron el mensaje? And have you ever thought to yourself, how could they leave after everything that they've experienced? Y usted se ha hecho la pregunta, ¿cómo puede ser que se vayan después de todo lo que han experimentado? You say they shouted on these very steps, Gritaron en estas mismas gradas, they prayed on the floor just like I did, oraban en el piso igual que yo, they lifted their hands during worship. levantaban sus manos durante la adoración. I even saw tears coming down their face in sincerity before God. Hasta vi que las lágrimas brotaban con total sinceridad de sus rostros delante de Dios. What happened? ¿Qué pasó? The church didn't change. La iglesia no cambió, The Bible didn't change. la Biblia no cambió, The Spirit didn't change. el Espíritu no cambió, Your pastors didn't change. sus pastores no cambiaron. So then what happened? Entonces, ¿qué pasó? ¿Están conmigo? Muy bien. Good. Tonight, if you can hear what I am saying, you will never, ever have to worry about leaving this message. Esta noche, si escuchan lo que voy a decirles, no van a tener que preocuparse jamás de dejar y de salirse de este mensaje. Would you like for me to tell you why people have left this church after they have experienced so much in the Spirit and in the Word? Lo que me ayuda a explicarles cómo puede ser que haya personas que después de experimentar semejantes alturas en la palabra y en el Espíritu de Dios, se retiren. Would you like for me to tell you? ¿Quieren que les diga? The reason that they left is because they never got a revelation of who Jesus really was. La razón por la que se retiran es porque ellos nunca tuvieron una revelación de quién en realidad es Jesús. Let's look at Matthew 16, verse 13. Veamos Mateo 16, verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? All the way through. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Can you give God a shout for the word tonight? Alabemos a Dios por su palabra. Praise you, Lord. We thank you for your word, Lord. Praise you. Gracias Lord por tu God, palabra, for your Padre. Holy, righteous word, Lord. Thank Tu you. palabra santa y justa. Look at verse 13. Vean el verso 13. Hay una palabra muy interesante. En español tienen la palabra región, ¿sí? Pero en inglés no es así. Es la palabra costa. ¿Qué significa costa? Dime. Like the border of Good, good. In English, we have the word, they came to the coast. En inglés dice, llegaron a la costa. And as you guys just told me, the word coast means an edge. It means a border. It Yeah. means a boundary line. Y así como ustedes lo dijeron, la palabra costa significa un filo, una orilla, una frontera, un límite. Why had Jesus not asked them this question before? ¿Por qué no les hizo Jesús esta pregunta anteriormente? ¿Saben qué? The reason he had never asked them this question before
La razón por la que él nunca les había hecho esta pregunta antes is because they had never been to this coast or this edge or this boundary line es before. porque ellos nunca antes se habían acercado a este límite o esta frontera. See, the disciples had come to the coast. In other words, they had come as far as they could go before they needed a new revelation of who Jesus was in their lives. En otras palabras, los discípulos llegaron al límite del que no podían pasar a no ser que obtuvieran una revelación completamente nueva de quién es Jesús en sus vidas. ¿Están conmigo? So let's look at this. Así es que veamos esto. In your life, you have been raised in this message. En su vida, usted fue criado en este mensaje. You are not strangers to this church. No son extraños a esta iglesia, You're not strangers to that stature. no son extraños a esa estatura, You're not strangers to Reverend Hicks. no son extraños a la reverenda You're Hicks, not strangers to the principles of separation. no son extraños a los principios de But you're going separación. to come to a place where you've gone as far as you can go before you need a new revelation of who Jesus is in your life for you to continue going on for God. Pero han llegado al límite del cual no van a poder pasar, excepto que ustedes reciban una nueva revelación de quién es Jesucristo en sus vidas para poder seguir adelante caminando con Dios. Am I making sense? ¿Les hace sentido? So Jesus asks his disciples a very interesting question here. Así es que Jesús les hizo una pregunta muy interesante a sus discípulos. The disciples had already witnessed so many miracles at the hands of Jesus up to this point. Los discípulos ya habían sido testigos de una cantidad de milagros que había hecho Jesús con sus manos. They had seen him do things that no human being could ever do. Ya le habían visto hacer cosas que ningún ser humano puede hacer. Just like many of you all have that have been in this church and have seen and have felt the spirit and the move of God in such a tremendous way. Así como muchos de ustedes que han estado en la iglesia y han experimentado aquí un mover de Dios y el poder de Dios de maneras espectaculares. But Jesus does not take your experiences for granted, and he does not assume that that means that you are completely settled and you are completely fixed in this crucified way. Pero Jesús no toma por sentado el hecho que nosotros hayamos tenido ciertas experiencias para asumir que ya estamos completamente establecidos y cimentados en este camino y en él. Jesus knew how capricious and how fickle humanity was, and he knew that in spite of everything that they had seen, that was not a guarantee that any of that had really made a deep impression on their spirit and soul of who he was. Jesús sabe cuán débil y cuán caprichosa es la humanidad para entender que no importa cuántas cosas hayan visto o hayan experimentado, eso no necesariamente va a hacer las elecciones que tienen que hacer para fundamentarse y arraigarse donde deben estar. How many of you all can relate to where the disciples were at this point? How many of you all feel that you have come to an edge, you've come to a coast, and you need a new revelation of who the Lord is for you to take that next step in your relationship? ¿Cuántos de ustedes están identificándose con lo que están escuchando, con los discípulos? Ellos llegaron a un punto en donde necesitaban una nueva revelación para seguir adelante en su relación con Jesús. Y a lo mejor usted se identifica porque usted se encuentra en ese mismo límite también. Usted necesita una nueva revelación. This, on one side, is very scary. En un lado de la balanza, esto es de asustar. Because we in this message have experienced the blood of salvation, Porque nosotros en este mensaje hemos experimentado la sangre de salvación. We've experienced the fire of the Holy Ghost. Hemos experimentado el fuego del Espíritu We've come a Santo. little bit further and experienced the waters of his name, death, and life. Hemos caminado un poco más como para experimentar las aguas de su nombre, muerte y resurrección. ¿Están conmigo?
We've come a little bit further and crossed the veil into the holy place and learned how to pray with asking and intercession and travailing prayer. Hemos seguido adelante y hemos cruzado el velo entre el atrio y el lugar santo y hemos encontrado el altar de oro donde está la oración de petición y la intercesión y la labor de parto en oración. We've come to the candlestick and seen things in these 66 books that nobody else could have taught us. Hemos ido al candelero y hemos visto en los 66 libros de la palabra de Dios principios que de ninguna otra manera hubiéramos podido conocer. We've come a little bit further and eaten from the table of showbread so that we could get strength to be a doer of the word that we received at the candlestick. Nos hemos adentrado aún un poco más, de tal manera que hemos tocado la mesa con los 12 panes de la proposición y hemos recibido la fortaleza y el sustento necesarios para ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores olvidadizos. And yet, we're still right at the precipice. And even though we've experienced all of this, the Lord is still going to ask us a question. What do you want? Who do you say that I am to you? Y aún con todo esto, hemos llegado a un precipicio que es donde nos encontramos ahorita, en donde el Señor está preguntándonos ahora, ¿y ahora qué quieres? ¿Quién dices tú o yo? We have been taught these things about God, Se nos han enseñado todas estas cosas acerca de Dios, but we still have a choice to make. pero todavía tenemos que hacer una elección. We have to make up our minds, do we want this message or not? Todavía tenemos que decidir de una buena vez si queremos este mensaje o no. Is the message real or is it not real? ¿Es este mensaje real o no lo es? Is separation something that you want to lay hold of, or are you going to let it go? La separación, ¿es algo que queremos abrazar o es algo que vamos a dejar que se pierda? How much of Jesus do you want? ¿Cuánto de Jesús queremos? Jesus, look at his response in verse 13. Vean la respuesta que les dio Jesús en el verso 13. He says, "Whom do men say that I, the Son of Man, am?" Él preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Let's make a pair of scales. Hagamos una balanza. There are two sides of Jesus. Jesús tiene dos lados. On one side, En un lado we have who he acknowledged. encontramos Oops. Forgive my Spanish. ¿Es correcto? Okay, here we go. Encontramos a Jesús, el Hijo del Hombre, que es lo que él estaba afirmando en este mismo versículo. Now, what am I going to put on the other side of the scales? Ahora, ¿qué creen que debo poner del otro lado? Son of God, Yes. Hijo de Dios. But notice that Jesus only gave them, this is incredible. Jesus only revealed one half of who he was. Pero noten que en esta ocasión Jesús reveló solo la mitad de quién era él. ¿Están conmigo? But he knew that if they were going to go any further with him, they had to get a revelation of the other side of the scales. Él sabía que si ellos iban a seguir adelante con él, ellos iban a necesitar tener la revelación del otro lado de la balanza. This is absolutely incredible. Esto es totalmente increíble. Look at verse 16. Veamos el verso 16. And Simon Peter answered and said, "Thou art the Christ, the Son of the living God." Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Peter had a revelation of who Jesus was. Pedro tuvo una revelación de quién era Jesús. There was one side of Jesus that was flesh and blood just like we are. Había un lado de Jesús que era carne y sangre igual que ustedes y yo. But then there was another side that was divine. Pero luego había otro lado que era divino. And this divine side was part of God. Y este lado divino era parte de Dios. But this divine side always remained hidden. Pero este lado divino siempre permaneció oculto. If I could use a demonstration with my cardigan, Si puedo hacer una demostración con mi suéter, this would represent Jesus, the
flesh and blood that everyone saw. Esto representaría a Jesús en carne y sangre, que es lo que todo el mundo veía. But inside was the Christ that it took a revelation to see. Pero dentro de él estaba el Cristo y se necesitaba una revelación para ver a Cristo dentro. The fight was never over Jesus, the Son of Man. The fight was always over if he was the Son of God. La pelea toda la vida y el conflicto no fue si él era el Hijo del Hombre. El conflicto era si él era el Hijo de Dios. Because the Son of God acknowledged and it represented and signified his authority and his power. Porque Hijo de Dios significaba su autoridad y su poder. And so if we are going to get a revelation of the Son of God, then that means we have to then accept his authority in our lives and we must submit ourselves to his holy headship. Así es que si nosotros vamos a tener una revelación del Hijo de Dios, eso significa que vamos a tener que aceptar su autoridad sobre nuestra vida y su soberanía sobre nosotros. Ya. Let's take another familiar diagram. Hagamos otro diagrama familiar. The Mosaic Tabernacle El tabernáculo mosaico had 7 pieces of furniture. tenía 7 muebles. There was a brazen altar. Estaba el altar de bronce, Forgive my drawing. perdonen mi dibujo. Then there was a laver. Había un lavacro o fuente de bronce. There was an altar of incense. Había un altar del incienso. There was a candlestick Había un candelero and a table of showbread. y una mesa. And then there was an ark of the covenant with the mercy seat. La mesa del pan de la proposición, y luego estaba el arca del pacto con el propiciatorio o el asiento de la misericordia encima. There was a veil that went here, Había un velo allí and no one could enter into this realm except for the priests who were a chosen people. y nadie podía atravesar ese velo y entrar al otro lado excepto por los sacerdotes, quienes eran personas escogidas por Dios. These pieces of furniture were made of brass, Estas piezas del atrio estaban hechas de bronce and these were made of gold. y las otras, lugar santo y lugar santísimo, estaban hechas de oro. Everything that was made of gold, which represented the divine side of Christ, was hidden behind a veil, and it took a certain people with a certain revelation to be able to have access to this special place. Are you all with me? El oro representa la divinidad del Señor Jesucristo. Y noten que todo lo que estaba fabricado de oro en el tabernáculo estaba oculto detrás de un velo. Y solo personas que llenaban ciertas características y tenían un cierto llamado podían atravesar el velo y entrar a donde estaba el oro o la revelación de la divinidad de Cristo. Did you ever wonder why the soldier at the cross, when Jesus died, he said, "Truly this was the Son of God"? ¿Alguna vez se preguntaron por qué el soldado que estuvo allí en la cruz cuando Jesús murió dijo, en verdad este era el Hijo de Dios? It was because he said that after they pierced his side. Él dijo eso después que perforaron su costado. And so when they pierced his side, since Jesus was the living tabernacle, that soldier got a vision of that gold that was inside of the holy place that was veiled. Lo que sucede es que porque Jesús era el tabernáculo viviente, cuando horadaron su costado, el velo se abrió y ese soldado pudo echar un vistazo del otro lado del velo y vio la divinidad del Señor Jesucristo. We are coming to a place in a generation that is very dangerous, young people. Estamos llegando a un momento en nuestra generación que es extremadamente peligroso. Because it's going to take a revelation of who Jesus is, not to anybody else, but to you, to keep you rooted and grounded in this message. Porque vamos a necesitar una revelación de quién es Jesucristo, no en términos generales, sino nosotros en particular, para mantenernos afirmados y arraigados en este mensaje. Now let's look at this. Ahora veamos esto. What did Jesus say in Matthew after Peter answered him with the correct answer?
¿Qué dijo Jesús en Mateo después que Pedro le dio la respuesta correcta? Jesus acknowledged and said, "Blessed art thou, Simon Bar-Jonah." Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. And then he goes down and begins to talk about giving the keys to the kingdom. Y luego él sigue hablando acerca de darle las llaves del reino. And then notice in verse 20 what happens. Y luego noten qué ocurre en el verso 20. Jesus charged the disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ. Entonces Jesús dijo que por favor no le dijeran a nadie que él era el Cristo. Now, why would Jesus do that? Ahora, ¿por qué lo haría? ¿Por qué hizo eso? Was he ashamed of who he was? ¿Sería que estaba avergonzado de quién era él? Was he ashamed that Peter had the right answer? ¿Estaría él avergonzado que Pedro tuvo la respuesta correcta? Why in the world would Jesus charge his disciples to not tell anybody about this revelation? ¿Por qué Jesús le dijo a sus discípulos que no le dijeran a nadie acerca de esta revelación? You want the answer? ¿Quieren la respuesta? Look at verse 21. It gives us the answer. Vean el verso 21, allí tenemos la respuesta. It says, "From that time forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem." Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. ¿Y qué? ¿Y qué más? ¿Qué? ¿Qué? Do you wonder why people turn away from this message? ¿Se han preguntado por qué la gente se aleja de este mensaje? It's because once they get a revelation of who Jesus is, then there's going to be some suffering attached, because God's going to test you to see if you really, really want this revelation of who I am. Es porque una vez hemos recibido la revelación de quién es el Señor Jesucristo, esa revelación va a ser probada y vamos a tener que padecer el grado que sea de sufrimiento para saber si en realidad, en verdad queremos a Jesús y en verdad queremos saber quién es Él. You can hang around on the fringes of this thing and never really get in. Podemos vivir en las orillas de esta cosa y realmente nunca meternos. And you can have a revelation that he's the Son of Man, and that's good, and there's nothing wrong with that. Y podemos tener la revelación que Él es el Hijo del Hombre. Y eso está bien y no hay nada de malo con eso. But if you're going to press on, Pero si vamos a seguir adelante, and you decided a long time ago that you want to go to a new city that you heard about, y hace mucho tiempo ya habías decidido que quieres llegar a una nueva ciudad de la que escuchaste un día, then God is going to bring you to the coast, as it were, entonces Dios te va a llevar a la costa, a la orilla, and por you're así going to decirlo. have to get a revelation for yourself of who he is in your life. Y vas a tener que obtener una revelación para ti mismo de quién es Él en tu vida. Gloria a Dios. ¿Están conmigo? ¿Es claro? This explains why people can leave. Esto explica por qué existe la posibilidad que haya gente que se retire. Yes, they shouted, Sí, gritaron, they prayed, oraron, they danced, danzaron, they worshiped, adoraron. but time for them to come to the coast and make that choice of what they really wanted. Pero cuando llegó el momento en el que llegaron a esa frontera, a ese límite, y ellos tuvieron que elegir qué querían, Then they knew that there was going to be some suffering attached if they took that next step. ellos sabían que si daban ese siguiente paso iba a venir el de sufrimiento. What do you want tonight? ¿Qué quieres tú esta noche? Do you just want the Son of Man? ¿Solo quieres al Hijo del Hombre? Or do you want to press in and get some of that gold of the Son of God and get a revelation? No matter the cost, no matter the suffering, you're going to stand for the Lord Jesus Christ. ¿O quieres cruzar ese velo, pasar al otro lado y tener una revelación del Hijo de Dios, de quién es en realidad el divino Señor Jesucristo? Y esto
Y esto a pesar del sufrimiento que traiga eso consigo. This is absolutely powerful. Esto es poderoso. Let's go to another example. Busquemos otro ejemplo. Now that we've got this principle of coming to the coast and having to make a choice and getting a new revelation of who God is in your life, we're going to go to some examples and show you different ones who came to this same experience and yet they couldn't quite make up their mind. Ya tenemos establecido este principio que nos hace entender esto de llegar a la frontera, al límite, a la costa y tener que hacer una elección dramática allí. Una vez establecido eso, vamos a estudiar algunos ejemplos en la Biblia de personas que llegaron a ese punto en su vida y no necesariamente hicieron las elecciones correctas. Let's go to the book of Genesis, the 3rd chapter. Vamos a Génesis capítulo 3. This is back in the beginning. Esto es allá atrás en el principio. God had just created everything. Dios acaba de crear todas las cosas. He made a beautiful garden, Hizo un lindo huerto which was the new city we've been taught. que no es otra cosa más que la nueva ciudad aquí en la tierra. And God brought this garden down, and the word in English says planted, but in Hebrew it says that He fastened it to the ground. Y luego, pues igual en español dice que Dios plantó un huerto en Edén al oriente, pero en el hebreo dice que Dios lo fijó. He gave the man and the woman a paradise of a garden. Él le proveyó al hombre y a la mujer de un paraíso por medio de ese huerto. ¿Están conmigo? He put them in this garden. Los puso en este huerto He gave them every tree that they needed. y les proveyó de todos los árboles que iban a necesitar. Now let's just take a quick side note. We know that these trees were not natural trees because Adam, male and female, up to this point had not sinned, so they weren't in natural bodies. Ahora un paréntesis, sabemos que estos árboles no eran árboles naturales, árboles comunes y corrientes, porque hasta este punto Adán y Eva no habían pecado. Significa que no había mortalidad en sus cuerpos todavía. Does that make sense? ¿Hace sentido? So then these couldn't have been natural trees because they didn't get hungry naturally. Así es que ellos no necesitaban árboles naturales porque hasta este punto ellos no iban a padecer de hambre física. These were spiritual trees to satisfy a spiritual hunger. Eran árboles espirituales capaces de satisfacer una hambre espiritual. And God gave Adam, male and female, everything they needed to make the choice. Y Dios le dio a Adán, el hombre y la mujer, todo lo que necesitaban para hacer una elección. Except he couldn't make the choice for them. Excepto que Dios no podía él hacer la elección por ellos. Are you with me? ¿Está bien? So let's see what happens. Veamos qué pasa entonces. After all of this happens, Después que todo esto and aconteció God gave them a commandment, y Dios les dio el mandamiento, they still had to be tested. ellos aún así tenían que ser probados. They had everything that they needed and Ellos- still found a way to become dissatisfied. Ellos tenían todo lo que necesitaban y aún así encontraron algo en lo que no estaban satisfechos. As young people in this message, we can be just like Adam, male and female, were in the garden. Y como jóvenes en este mensaje podemos ser igual que Adán y Eva en el jardín, en el huerto. You can have parents that have money. Podemos tener padres que tienen recursos. You can have a brand new computer, Podemos tener una computadora nuevita, a brand new car, un carro nuevo, a girlfriend or boyfriend if you desire. un novio o una novia. Anything that you think would satisfy you, and yet somehow with all of those things, there's still a piece missing, and you can find a way to become dissatisfied even in the midst of a paradise or perfection. Podrías tener todas las cosas que te traen satisfacción y aún así encontrar que en algún rincón de tu corazón todavía hay algo que no ha sido satisfecho. No importa cuán perfecto sea tu paraíso, algo sigue insatisfecho. You can be dissatisfied in the midst of a paradise because you still will not let God be the complete head of your life. Puedes estar insatisfecho en medio de un paraíso en donde hay toda clase de satisfactores por el hecho que todavía no has hecho al Señor Jesucristo ser la cabeza, el Señor y la autoridad de tu vida. You're too satisfied with this revelation of the Son of Man alone. Estás muy satisfecho con esta revelación del Hijo del Hombre, pero solo esa.
we see here in verse 1 Vemos acá en el verso 1 that it introduces the serpent. que el verso 1 introduce a la serpiente. And we see that he gives the woman a choice. Y vemos que él le da a la mujer una opción. It says in verse 1, I'm going to skip to the middle of verse 1. It says, and he said, that is the serpent, unto the woman, yea, hath God said, ye shall not eat of every tree of the garden? Y en el verso 1 a la mitad la serpiente le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. The serpent will ask you all the very same question. Y la serpiente le va a preguntar a usted esa misma pregunta. Let's bring it down to our world. Traigámoslo al mundo en el que vivimos. We come to church, Venimos a la iglesia, we shout, gritamos, we hear the preaching, escuchamos la we'll prédica, raise our hands, levantamos las manos, we may even cry. tal vez hasta lloremos. But then as soon as you leave those doors, Pero en el momento en el que there's dejemos going to esas be a puertas, serpent that's going to come up to you, va a haber una serpiente que va a venir. and he's going to say, hath God said? Y la serpiente te va a decir con que Dios ha dicho. What was that a challenge to? Ahora, ¿qué estaba retando aquí la serpiente? That was a challenge to ask her, what do you remember about what you just heard? El reto fue preguntarle a la mujer, vamos a ver cuánto recuerdas de lo que acabas de escuchar. You are going to be tested over the very thing that you just shouted about. Vas a ser probado sobre la mera cosa por la que acabas de alabar al Señor. You're going to be tested over the very thing that you just heard here in church. Vas a ser probado por la cosa misma que acabas de escuchar en la iglesia. Now, why is that? ¿Por qué es esto? Does God hate you? ¿Porque Dios te odia? No, God can't hate No, Dios no te puede odiar. because God is love. Porque Dios es amor. Now, his love may punish, Ahora, su amor castiga. but that doesn't mean that he hates. Pero eso no significa que Él odia. Are you with me? ¿Me entienden? The reason that he puts you in that situation is because you have come to the coast just like the disciples, and he's got to test you and see what your choice is and where you are going to stand. La razón por la que Él tiene que probarte es porque Él sabe que has llegado a este límite, a esta frontera, a esta costa, igual que los discípulos. Y Él tiene que probarte para ver qué quieres y dónde quieres estar parado. But see, we don't want God to be the complete head. Nosotros no queremos que Dios sea la cabeza de manera completa. We want him to be halfway the head. Queremos que medio sea la cabeza. We want one foot in the world Porque queremos tener un pie en el mundo and we want the other one in the church. y el otro pie lo queremos en la iglesia. Because just in case something happens, I can come back to the church real quick. Porque no sea que pase algo allá afuera, entonces puedo regresar rapidito a la iglesia. We want to find pleasure in the world because we think we'll be accepted by friends and by people at school. Queremos encontrar placer en el mundo porque pensamos que de esa manera vamos a ser aceptados por nuestro círculo de amigos y por el mundo allá We afuera. want just enough of the world to make us accepted and just enough of God to kind of keep us saved and a little holy. Queremos lo suficiente del mundo para saber que el mundo nos está aceptando y nuestros amigos también, pero queremos lo suficiente de Dios para saber que todavía estamos santos. And just like Adam, male and female, came to the place where they had to make a choice, they made the wrong choice. Y así como Adán y Eva, cuando llegaron al punto en el que tenían que hacer una elección, hicieron la elección equivocada. Let's take another example. Veamos otro ejemplo. Let's go stay in the book of Genesis, but chapter 24. Siempre en el libro del Génesis, el capítulo 24. If we had enough time, we would read the entire chapter, but I will just bring you up to the rest of the story that I'd like to pick up here. Y si tuviéramos más tiempo, leeríamos todo el capítulo, pero me los voy a llevar solo a la historia que nos interesa. There was a man in the book of Genesis who was called Abraham. Había un hombre en el libro del Génesis que se llamaba Abraham. And Abraham, in his old age, had a son whose name was Isaac. Y Abraham, cuando llegó a ser viejito, tuvo a un hijo que se llamaba Isaac. And after Abraham's wife, Sarah, died, Abraham wanted his son Isaac to be married and have a wife. Y luego que murió su esposa Sara, Abraham quiso que su hijo Isaac se casara y tuviera esposa. But the thing of it was, Abraham knew the people that were in the land that he dwelt, and he did not want
one of those women to be a bride for his son Isaac. Pero la cosa es que Abraham conocía perfectamente bien la naturaleza de las mujeres que vivían en la tierra donde él vivía, y él no quería que ninguna de ellas fuera la esposa para su hijo Isaac. So Abraham had a servant, Así es que Abraham tenía un criado, and his servant's name was Eliezer. y el nombre de su criado era Eleazar. Are y'all with me in the story thus far? ¿Están conmigo? And so Abraham tells Eliezer, go into my home country and get a wife for my son. Así es que Abraham le dice a Eleazar, Eleazar, vete a mi tierra, la tierra de donde yo salí, donde están mis parientes, y busca allí una esposa para mi hijo. He said, I want to get a blood relative. I don't want my son marrying any of these heathens. I want a blood relative for my son. Y le dijo, quiero que mi hijo se case con una pariente sanguínea. Yo no quiero a estos paganos por esposa para mi hijo. Quiero a un pariente sanguíneo. And so Eliezer, being the good servant that he was, he went. Así es que Eleazar era un excelente siervo. Él fue. This is a picture of us Este es un cuadro de nosotros. because Abraham represented God the Father. Porque Abraham representa a Dios el Padre. And the Father has a son. Y el Padre tiene un hijo. And the Father wants his son to have a bride. Y el Padre quiere que su hijo tenga esposa. But the Father doesn't want a bride that's a heathen for his son. Pero el Padre, que su hijo se case con una pagana. The Father wants someone that's a blood relative or somebody that's got a living blood relationship with the Son. El Padre quiere a un pariente sanguíneo. En otras palabras, alguien que tiene una relación con la sangre de su hijo como esposa para su hijo. And so Eliezer in this picture represents the Holy Ghost. Así es que Eleazar en este cuadro representa al Espíritu Santo. Because the Father sent the Holy Ghost to go out and search for different bride seeds so that they could come and be joined to his Son. Porque el Padre envió al Espíritu Santo a buscar, a ver dónde estaba escondida toda esa gente, esas semillas de la esposa que iban a venir y convertirse en esposa para su hijo. Now let's look at what happened here. Veamos qué ocurrió. Eliezer goes as he was told, Eleazar fue, tal y and he como se le dijo, finds a blood relative, y encontró a una pariente sanguínea, and he lays out, as we would say, lays out a fleece before the Lord to answer. y puso un vellón delante del Señor para que Dios le respondiera. He says, Lord, let the woman who will feed my, give drink to my camels be the same one that will marry Isaac. Le dijo, Señor, que la persona que venga y le ofrezca de beber a mis camellos sea la misma persona que tú estás escogiendo como esposa para Isaac, mi hijo. So this girl whose name was Rebecca comes and he asks her for a drink. Así es que esta señorita que se llamaba Rebeca apareció y ella fue, Eleazar le pidió de beber. And not only does she give him a drink, but she then offers to give his camels drink. Y ella no solamente le ofreció de beber a Eleazar, le ofreció de beber a todos los camellos. So then Eliezer says, well, this must be the right one. Así es que Eleazar dijo, esta debe ser. So he goes to her house and is introduced to her family. Fue a su casa, conoció a la familia. Now let's remember that Eliezer is a picture of who? Recordemos que Eleazar es un cuadro de quién. Espíritu Santo, correctamente. So, let's see what happens. Ahora veamos qué pasa. Eliezer goes to her house Eleazar va a su casa and let's see what they say. y veamos lo que dice. Verse 53 through 58. Del verso 58. Del verso 53 al 58. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él y durmieron. Y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré.
Y ya sí. And so, in this story, we see that the Holy Ghost has come and found the bride. Así es que en esta historia vemos cómo el Espíritu Santo vino y encontró a una esposa. There is a season that you get to have with the Holy Ghost leading you. Y hay una época en nuestra vida en la que experimentamos cómo el Espíritu Santo nos conduce. The Bible says that the Holy Ghost will lead you and guide you into what? La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a ¿qué? Toda All verdad. truth. So the Holy Ghost had led her up to a point, but at a certain time, she had to make a choice. Así es que el Espíritu Santo la llevó hasta cierto punto, pero a partir de allí, ella tuvo que hacer una elección. She hadn't seen Isaac. Ella no había visto a Isaac. Isaac didn't have a Facebook. Isaac no tenía Facebook. She couldn't look him up and see what he looked like. No podía buscarlo en Facebook para ver cómo se miraba. All she had to go off of was the leading and guiding that she felt from the Holy Ghost. Todo aquello con lo que ella contaba era la dirección que estaba recibiendo del Espíritu Santo. And what was her response? ¿Y cuál fue su respuesta? When she came to this coast, as it were, her response was, I will go. Cuando ella llegó, por así decirlo, a esta frontera en su vida, su respuesta fue, sí, yo iré. I haven't seen that much. No he visto mucho, I haven't heard that much. no he escuchado mucho, But the little bit that I've heard has stirred something in me. And whatever the cost, whatever the pain and the suffering, I'm going to go. pero lo poco que he escuchado ha conmovido algo aquí adentro y es suficiente para hacerme saber que yo sí quiero ir. Now, will Rebecca testify against us? Ahora, ¿creen que Rebeca va a dar testimonio en nuestra contra? She didn't have resurrected blood. Ella no tenía sangre resucitada, She didn't have supernatural fire. no tenía fuego sobrenatural, She didn't have the Holy Ghost as we know it. no tenía al Espíritu Santo como nosotros lo conocemos. Jesus hadn't gone to Calvary and died. Jesús aún no había ido al Calvario a morir. But yet, even under the old covenant, she had enough conviction that when it came time to make the right choice, she chose to make the right choice and to follow after her bridegroom. Y sin embargo, con lo poco que ella tenía bajo la dispensación del Antiguo Testamento, eso poco fue suficiente para traer convicción a su vida, a su corazón, de que ella quería casarse con el amado, y ella hizo las elecciones correctas. All of these experiences here are gifts. Todas estas experiencias acá son regalos, But this up here, forgive my Spanglish, are works. pero estas de aquí arriba son obras o acción. The Holy Ghost can only lead you so far, El Espíritu Santo te puede llevar solo hasta cierto punto. and your gifts can only take you but so far. Y tus dones te van a llevar solo hasta cierto nivel. But then you're going to have to put some spiritual feet on those gifts and begin to cross over the coast and make a choice of who Jesus is in your life. Pero luego a esos dones tú vas a tener que añadirle pies espirituales para poder cruzar al otro lado y finalmente saber quién va a ser Jesús en nuestra vida. There's so many things here. Hay tantos principios acá. Let's turn to the book of Numbers. I will give you a few scriptures that you can read on your own because I'm stiff of time. Vámonos al libro de Números. Les voy a dar algunas escrituras para que se las lleven a casa y las estudien en su casa. No tendríamos tiempo de analizar cada cosa. One of them is Exodus, the 18th chapter, Una está en Éxodo capítulo 18, verses 1 through 3, versos del 1 al 3 and verse 27. y verso 27. This talks about Moses' father-in-law Esta es la historia del suegro de Moisés. and how that Jethro, who was Moses' father-in-law, came to see about Moses once the children of Israel had crossed the Red Sea into the wilderness. Y como Jetro vino a visitar a Moisés después de que ellos habían cruzado el Mar Rojo y se encontraban en el desierto acampados. Even though he was a heathen priest, he got converted through Moses' life and served the one true living God. Con todo y que Jetro era un sacerdote pagano, él a través del testimonio de Moisés fue convertido y empezó a servir al Dios viviente. He had heard about the miracles that God did for the children of Israel down in Egypt. Él supo acerca de los milagros que Dios había hecho para el pueblo de Israel cuando estaban todavía en Egipto.
He had heard how that God brought them through the Red Sea and destroyed their enemies. Él había escuchado cómo Dios los trajo a través del Mar Rojo y destruyó a los enemigos. But when you read in verse 27, after all of that, Jethro says, I think I'm going to go back to my homeland. Pero con todo y eso, ahí en Éxodo 18, después en el verso 27, Jetro dice, bueno, creo que me voy a regresar a mi pueblo y a mi tierra. And then the next scripture gives us another instance, and that's in Numbers, the 10th chapter. Así es que la primera es la historia de Jetro. Ahora encontramos otra en Números capítulo 10. Verses 29 through 32. Esta es otra historia del verso 29 al 32. And again, we see Jethro come back into the picture. Resulta que Jetro aparece otra vez en el cuadro. So Jethro seems to be in a position where he can't quite make up his mind what he's going to do. Es como que Jetro está en una situación en la que no puede decidir de una buena vez qué quiere hacer con su vida. He hears the good works that God did for the children of Israel, Escucha acerca de las obras maravillosas que Dios hizo por el pueblo de Israel and he comes and visits them in the wilderness. y luego viene y los visita en el desierto. Then he goes back home, Después regresa a su casa and then in Numbers 10 we see him pop back into the picture again. y luego en Números capítulo 10 aparece otra vez en el escenario. And in these verses Moses is pleading with Jethro to stay with the children of Israel. Y en estos versos vemos a Moisés suplicándole a Jetro quedarse junto con el pueblo de Israel. But you never read where Jethro continues to follow the children of Israel, even though he had heard of all the wonderful works that God had done. Pero nunca leemos acerca de Jetro eligiendo quedarse con el pueblo de Israel a pesar de todo lo que él había escuchado de las cosas maravillosas que Dios había hecho por su pueblo. In Numbers, the 13th chapter, we have another example. En Números capítulo 13 tenemos otro You ejemplo. don't have to go there, I will just recap. Solo se los narro. God told Moses to send 12 spies to go into the promised land, Dios le dijo a Moisés que mandara a 2 espías para ir a espiar la tierra prometida, to search out the land. para ver qué había en la tierra. So these 12 men went into the land Así es que estos 12 hombres fueron a la tierra for 40 days. por 40 días. They all searched the same land. Todos examinaron la misma tierra, They saw the same fruit. todos vieron el mismo fruto, They saw the same people. vieron a la misma gente, They were in the land for the same amount of time. estuvieron en la tierra una cantidad de días, They all worshiped and served the same God. todos adoraban y servían al mismo Dios. And yet only 2 of those 12 said that we were able to take the land. Y sin embargo, solo 2 de esos 12 dijeron, si podemos tomar la tierra. See, in this message, we have a lot of people that are just like those other 10 that say we can't do it. Y en este mensaje nos encontramos con un montón de gente que es como los otros 10 espías y siempre están diciendo imposible, no se puede. We can be in the same church, Podemos estar en la misma iglesia, have the same pastor, tener al mismo pastor, hear the same word, oír la misma hear the palabra, same music, oír la misma música, be in the same building, estar en el mismo edificio, with the same worship, con la misma adoración, in the same message. en el mismo mensaje. ¿Están conmigo? And yet some people will turn their back on the very thing, and yet you are still here saying, I still choose this message, and I am well able to take the land, and I'm well able to go to the new city. Y aún así nos encontramos con personas que dan la espalda y se vuelven. Y sin embargo, nosotros seguimos aquí y seguimos diciendo, sí se puede, sí podemos tomar la tierra por herencia, vamos a seguir adelante. There's another example of someone, John the Baptist. Tenemos otro ejemplo en la persona de Juan el Bautista. You can read about him in John the 1st chapter and in John the 3rd chapter. En San Juan capítulo 1 y capítulo 3 tenemos la narración de su historia. John's ministry and his whole purpose was to introduce Jesus Christ as the Son of God, and then he was to get out of the way and let Jesus then take over. El ministerio y todo el propósito de Juan el Bautista era introducir o presentar al Hijo de Dios. Una vez presentado el Señor Jesucristo, su tarea era retirarse, porque ya había hecho su trabajo. After that introduction, his ministry was to be over. Después de introducir a Jesucristo, su ministerio tenía que cesar.
And to make things even more interesting, we see that even some of John's disciples decide to leave John and follow after Jesus. Y para hacer todavía más interesante la historia, descubrimos que un montón de discípulos de Juan el Bautista, cuando Jesús apareció en la escena, dejaron a Juan el Bautista y se convirtieron en discípulos del Señor Jesucristo. And yet, John stayed. Y aún así Juan permaneció en el mismo sitio. Now, John was not unintelligent. Ahora, Juan no era una persona sin inteligencia. He testified out of his own mouth when he saw Jesus and said, "Behold, the Lamb of God, which taketh away the sins of the world." Él con su propia boca dio testimonio cuando vio a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. And then the next day he sees Jesus again and he says again, "Behold, the Lamb of God, which taketh away the sins of the world." Al día siguiente vuelve a ver a Jesús y vuelve a decir: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Now we know that John had to have had a revelation because he said that Jesus was the Lamb of God which taketh away the sins of the world. Ahora sabemos que él tuvo que haber tenido una revelación a causa de que dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Now the word taketh is present tense. La palabra quitar está en tiempo presente. Jesus hadn't gone to the cross yet. Jesús todavía no había ido a la cruz, He hadn't died. no había muerto He hadn't shed his blood. y derramado su sangre. But yet John said when he saw him that he was present at that moment taking away sin. Y aún así, Juan el Bautista dijo que en ese momento él estaba quitando pecado. Now how can that be? ¿Cómo puede ser esto? That's a mystery. Es un misterio And we've been taught. y hemos sido instruidos. But I'm not there right now. I'm only saying that to say that he knew something deeper than everybody else around him because he was able to see who Jesus was. Ahora, sin meternos a la historia, solo estoy tratando de probarles que Juan el Bautista era alguien que sabía perfectamente bien quién era Jesús. Tuvo una revelación. He came to a place where he had to make a choice. Pero él llegó a este límite en el que ahora él tenía que hacer una elección. Is it just enough to have Jesus a few times a week here in church? Y la pregunta es, ¿qué no es suficiente tener a Jesús un par de veces a la semana aquí en la iglesia? Because once you cross over and you recognize him as the Son of God and you want him to be your bridegroom, then just like Jesus told the disciples, then there's going to be some suffering come your way. Porque una vez cruzas la frontera y empiezas a descubrir que Él es el Hijo de Dios, así como con los discípulos, tú vas a empezar a experimentar sufrimiento que va a alcanzar tu vida. Are you willing to take that suffering? ¿Están dispuestos a soportar ese sufrimiento? You can say yes, of course, because we're here in the church and you've got a whole bunch of church people around you saying amen at the same time that you are. Y cuando estamos adentro de la iglesia, todo el mundo dice que sí, porque aquí es re fácil. Toda la gente de la que estamos rodeados también está diciendo que sí. But when you're out there in the world, are you going to make that same choice? Pero cuando nos encontremos allá afuera en el mundo, aún allí vamos a seguir haciendo esa misma elección. When you're in front of your computer and nobody's there but you, are you still going to make that choice? Cuando estés delante de tu computadora y no haya nadie más que tú allí, ¿todavía vas a hacer esa elección? When you're at school, are you going to make that same choice? Cuando estés en la escuela, ¿vas a hacer esa elección? When you see how different it's going to make you to hold on to your separation, are you still going to continue to make that choice? Cuando descubras cuán diferente te vas a ver al resto porque has elegido separarte para el Señor Jesucristo, allí, ¿todavía estás dispuesto a seguir haciendo la elección? I'm not talking to you guys on a very baby level. This is big kid stuff. Ahora, no les estoy hablando a nivel de bebés, esta es cosa de grandes. Because you are coming to the place where God is wanting to ask you to be his bride. Porque estamos llegando al punto en donde Dios nos está preguntando a todos nosotros si queremos en realidad ser su esposa. He wants an intimate relationship with you outside of just Sunday morning. Él quiere una relación íntima contigo más allá de solo el domingo en la mañana. He wants to know that when you head to school that you love him. Él quiere saber que cuando tú llegues a la escuela, allí lo vas a seguir amando. He wants to know that when you're at home that you're going to read your Bible because you love him. Él quiere saber que cuando estés en tu casa, tú vas a leer tu Biblia porque lo amas.
He wants to know that even in spite of being made fun of, it doesn't matter because your relationship with Him supersedes any other relationship that you can find. Él quiere saber que se burlen de ti. A ti no te va a importar, porque tu relación de amor con Jesús es tanto más maravillosa y satisfactoria que cualquier otra cosa. Let's end in Revelation, the 2nd chapter. Y terminemos esto en Apocalipsis capítulo 2. That's at the end of the Bible, if you didn't know. Por si no lo sabe, final de su Biblia. Jesus is speaking here. Jesús está hablando aquí. Verse 12. Verso 12. Apocalipsis 2:12. Have I made sense thus far? ¿Ha tenido sentido lo que les he dicho? Are you seeing the importance and the severity in the place that we live right now? ¿Están viendo la importancia y lo severo del lugar en el que nos encontramos ahorita? Reverend Hicks isn't here anymore, La hermana Hicks ya no está aquí en este planeta and we miss her tremendously. y la echamos mucho de menos. But you know what that means? ¿Pero saben qué significa eso? It means that it's time that this young generation begin to grow up. Significa que esta generación joven llegó al momento en el que tiene que crecer. And it means that this young generation is going to have to be faced with some choices that you've not yet made before. Y significa que esta generación joven va a tener que enfrentar una serie de elecciones que no han hecho antes jamás. And it means that this young generation is going to have to take a stand that they've never had to take before. Y significa que esta generación joven va a tener que tomar una postura firme en terreno en donde nunca lo habían hecho antes. The children of Israel did not have Moses when they went into Canaan's land. El pueblo de Israel ya no contaba con Moisés cuando entraron en la tierra de Canaán, But there was still that few. pero todavía estaba ese grupito, There was still that small remnant. ese remanente. And it didn't matter how dry the wilderness was. Y no importa cuán seco estaba el And it didn't desierto, matter what they had to go through. y no importa qué cosas tuvieron que And it experimentar, even really didn't matter that they didn't have Moses anymore with them. y ya ni siquiera importaba que ya no tuvieran a Moisés con ellos. When they heard that there was a land, Cuando ellos oyeron que había una tierra, even if they hadn't seen it, todavía no la habían visto, and they heard that it flowed with milk and honey, pero sabían que fluía con leche y miel. there was something that made a connection with them. Esto hizo una conexión And con they said, I've ellos. got to go there. Y dijeron, yo tengo que have llegar to go allí. there. Yo tengo que llegar I'm not allí. going to settle for it. Yo no voy a conformarme con I'm not Egipto. going to settle for the wilderness. Yo no voy a conformarme con el I've desierto. got to press all the way. Yo tengo que seguir I'm going to presionando. cross over Jordan. Tengo que cruzar el I'm Jordán. going to take the promised land because God said that I could. Tengo que conquistar la tierra prometida porque Dios dijo que sí puedo hacerlo. Verse 12. Verso 12, Apocalipsis 2:12. Jesus is speaking Jesús está hablando and he says, y dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. this is amazing.
Esto es formidable. And I'm going to close here. Voy a cerrar con esto. Have y'all seen my point thus far? ¿Han visto mi punto? Lo que he estado tratando de probarles. De ¿Es claro o decirles. no? There was a church here. Había una iglesia aquí And we read that they did good works. y leímos que ellos hicieron buenas obras. We see that Jesus even gave them a pat on the back. Hasta vemos que Jesús les dio una palmadita en la espalda. It said that they held fast to his name. Dice que retuvieron su nombre, They didn't deny his faith. no negaron su fe. And he says something very interesting in verse 14. Y en el verso 14 dice algo bastante interesante. He said, "Nevertheless, I have somewhat against you. Dice, sin embargo, tengo algunas cosas en contra tuya. Because while you were doing these wonderful things for my name's sake, Porque mientras ustedes estaban haciendo estas cosas maravillosas, hombre, you picked up some bad habits along the way. ustedes empezaron a recoger unos hábitos muy malos en And el so, camino. since I'm going to lead you to this coast and you're going to have to make a choice, Y como voy a traerlos a este límite, a esta You're- costa, y van a tener que hacer una elección, you're going to have to decide what's more important. ustedes van a tener que decidir qué es más importante. You're going to have to come to the place to say, God, if you asked for it, Van I a, would choose you over my friends. van a tener que llegar al punto de decirle, Señor, si tú me lo pides y se trata de escoger entre tú o mis amigos, If you asked for it, I would choose you over trying to be accepted by the general society. si tú me lo pides, Señor, yo voy a elegir por ti antes que elegir ser aceptado por la sociedad en general. Lord, if you asked for it, I would choose your separation over me trying to make my body attractive to people that aren't even part of this message. Si me lo pides, Señor, yo voy a elegir tu separación antes de estar tratando de hacer atractivo mi cuerpo para personas que ni siquiera están en este camino. Is this plain? Eso fue claro, ¿verdad? We've got to make a choice. Tenemos que hacer una elección. And this church, again, they were a church. These are saved people we're talking about. We're not talking about sinners in this chapter. Y estamos hablando de una iglesia, gente salva, no estamos hablando de pecadores en este capítulo. But God wanted to draw this church to a closer relationship with Him. Pero Dios quería atraer a esta iglesia para que tuviera una relación más cercana con Él. Because a marriage is an exclusive relationship. Porque el matrimonio es una relación exclusiva. And you don't share that with just anybody. Y uno no comparte eso con nadie. And so when we have this choice to make, God says, you're going to have to let go of these bad habits and you're going to have to overcome. And if you overcome, I will give you a reward. Así es que Dios dice, tú tienes que llegar al punto en el que vas a tener que hacer una elección, vas a tener que escoger entre mí o estos malos hábitos. Y si escoges por mí, entonces yo tengo una recompensa para ti. Now, what were the three things that He promised this church if they overcame? ¿Qué son las tres cosas que le prometió a esta iglesia si vencían? This should blow you out of your socks. Esto va a volverlos locos. What was the first thing? ¿Qué fue la primera cosa? The manna. El maná. What was the second thing? ¿Qué fue la segunda cosa? It was a stone, La piedrecita blanca. a white stone. Piedrita blanca. What was the third thing? ¿Qué fue la tercera cosa? A new name. Un nombre nuevo. Now, this doesn't make any sense to you unless you understand about the Old Testament tabernacle. Ahora esto no va a hacer mucho sentido para nosotros, excepto que entendamos algo acerca del tabernáculo del Antiguo Testamento. I'm going to draw it a little bit distorted, so forgive me, but I'm trying to prove a point. Voy a dibujar un poquito torcido, ustedes disculpen, pero estoy tratando de probar un punto. There was an Ark of the Covenant here, Había un arca del pacto aquí. and God said to put a lid on top of it Y Dios dijo, pongan una tapa sobre el arca. because nobody was supposed to look inside because it represented the bride, and God didn't want anybody defiling His bride. Porque nadie podía ver adentro, porque ahí adentro está tipificada la esposa del Señor Jesucristo. Y Dios no quería que nadie estuviera viendo a su esposa. But if we remember what the Bible says, we'll know that God put three things in the Ark of the Covenant.
Pero si recordamos la palabra de Dios, vamos a recordar que Dios puso 3 cosas adentro del arca del pacto. He put a golden pot of manna. Puso una urna de oro llena de maná. He put the law in it that was broken, that was made out of stone. Puso allí la ley que fue rota, que estaba hecha en tablas de piedra. And then he put a rod that had the name on the rod. Y puso también una vara que tenía el nombre del Señor escrito en ella. You know what's so interesting about all 3 of those things that were put in the Ark of the Covenant? ¿Saben qué es lo interesante de estas 3 cosas que fueron puestas en el arca del pacto? God told Moses and Aaron to put those in the Ark of the Covenant after the children of Israel made an error. Dios dio instrucciones que pusieran estas cosas adentro del arca después que el pueblo de Israel había cometido errores. So the manna was put in after the children of Israel complained about it in Exodus the 16th chapter. Así es que el maná lo pusieron allí después que los israelitas se quejaron y murmuraron en contra del maná en Éxodo capítulo 16. And God told them to put it in the Ark of the Covenant as a testimony that God would be able to sustain them. Y Dios les dijo, pónganlo en el arca del testimonio como un testimonio de que Dios fue capaz de sustentarlos. And the law was put in after Moses broke it in his anger. Y la ley fue puesta allí después que Moisés la rompió cuando se enojó. And then the rod was put in after some of the children of Israel challenged Moses' authority, and they said that we've got just as much power as you do. Y luego la vara de Aarón se fue al arca después que algunos de los israelitas retaron la autoridad de Dios y la autoridad de Moisés, diciéndole a Moisés, tú no tienes más autoridad que nosotros. So this headship carried the faults and the errors and the mistakes of the people of God. Así es que esta soberanía llevaba las fallas, los errores, los problemas de los israelitas. But it was covered so nobody could see it, Pero estaba cubierta para que nadie lo mirara. showing that God is going to cover your mistakes if you continue to press on into this headship realm. Demostrando con esto que Dios va a cubrir nuestras fallas y nuestros errores si elegimos seguir caminando con And Dios. so what we see here in Revelation is that he's telling them, if you overcome and if you drop these bad habits that you've picked up along the way, then I'm going to give you the headship. I'm going to Canaan's land, and you will be on your way to the new city if you continue to overcome. El principio que esto nos enseña es que Dios les está diciendo, mira, si logras vencer todas estas cosas, si logras lidiar con todos estos malos hábitos que fuiste recogiendo en el camino, yo te voy a recompensar, te voy a dar mi arca, te voy a dar mi soberanía, y en esa arca está el propiciatorio que va a cubrir tus fallas y tus faltas, y esa es el arca que te va a llevar a la tierra de Canaán, y esa es el arca que te va a llevar a una relación matrimonial conmigo. You feel like you can't make it ¿Sientes que no puedes lograrlo? because you've messed up. Porque has metido la pata. We all have. Todos la hemos metido. But God is asking you, Pero Dios te está and he's pidiendo pleading with you. y está And he's saying that if suplicándote you make this choice, y está diciéndote, si haces esta elección, if you choose to make me the head of your life, si eliges hacerme a mí ser cabeza if you soberano will sobre get tu rid of vida, these things that you've laid hold of along the way, si te deshaces de estas cosas que has ido recogiendo en el camino, then I will bring you and I will cover those mistakes, and you can still be in the new city despite your faults, despite your failures. You can still be with me in the new city if you choose to recognize me as the Son of God. entonces yo voy a cubrir tus faltas, tus fallas, tus errores con mi sangre, y tú todavía vas a estar conmigo, vas a estar en la nueva ciudad, vas a estar con el Hijo de Dios, vas a ser hecho uno con el Hijo de Dios. Sí lo vas a lograr porque yo voy a cubrir tus faltas. Gracias, Jesús. Así es que
Este es el momento para hacerlo. Pongámonos en pie y entreguémosle al Señor toda esa basura que hemos ido recogiendo en el camino y esos malos hábitos, amén, todas esas metidas de pata que hemos hecho. Y el diablo viene y nos sigue condenando y acusando y diciendo: así no vas a llegar a ningún lado. Pero saben que un día la palabra de Dios y el Espíritu de Dios tocaron nuestro corazón y en nosotros se formó esa certeza de que sí queremos caminar hasta el final del camino con Jesús. Lo amamos, lo amamos. Bueno, si seguimos eligiendo por Él, no importa cuán torpes seamos, ahí está el propiciatorio para cubrir nuestras torpezas y ayudarnos a seguir adelante. Esa es la recompensa de aquellos que eligen seguir adelante y hacer a un lado toda esta basura que van recogiendo en el camino. Amén. Así es que oremos, pasen al frente, oremos, hagamos una demostración, hagamos esto con seriedad, con la seriedad que requiere, y digámosle: Señor Jesús, yo he elegido por ti y hoy sigo afirmando mi elección por ti. Señor Jesús, no importa cuán torpe haya sido yo, no importa cuántas cosas he ido recogiendo en el camino, cuántos malos hábitos me he ido formando en el camino. Señor, dentro de mí está ese clamor diciendo: yo quiero seguir adelante, porque yo te amo, Señor Jesús, yo te amo. Así es que, Señor, traigo a ti mis torpezas, traigo a ti mis errores, traigo a ti mi rebeldía, Señor. Traigo a ti, Señor, mis inmoralidades, Señor. Bendito Señor, traigo a ti, Señor Dios, mis quejas, mis murmuraciones, Señor. Todo lo traigo a ti, Señor Jesús. Todo lo traigo a ti, Señor Jesús. Oh Señor Jesús, yo sé que tú me has traído al límite, Señor, en mi vida, en estos días. Estoy en el límite y tengo que hacer una elección dramática. Perdona, Señor, lo débil que he sido hasta aquí, porque ha podido más el qué dirán los demás que mi postura como un creyente santo y separado para ti. Pero, Señor, vengo a ti, Señor, y te lo entrego, te lo rindo. Señor, perdóname. Ha podido más mi deseo de agradar a las demás personas por encima de mi deseo de agradarte. En un sentido, pero en el otro hay algo clamando aquí adentro que dice: pero Señor, yo sigo queriendo agradarte a ti, yo sigo queriendo elegir por ti. Señor, aunque me está costando, pero yo te amo, Señor, yo sí quiero. Bueno, esta es tu oportunidad, este es el día, este es el día. Tráelo al Señor, tráelo al Señor, tráelo al Señor y hazlo ser el Señor de todo. Hay algo sobre lo que tú todavía estás gobernando, ríndeselo al Señor. Hay algo sobre lo que tú no has cedido tu autoridad carnal, ríndesela al Señor y dale a Él total autoridad de tu vida, total autoridad de cada área de tu vida. Todo, todo, no solo el área espiritual, el área emocional también, el área física también. Entrégale al Señor todo. Entrégaselo todo. Gracias a Dios por esa preciosa sangre que cubre nuestras faltas. Esa sangre está conectada con su soberanía, con su arca. Es el arca la que los llevó a la tierra prometida. Es el arca la que los llevó hasta Jerusalén. Es esa arca la que nos va a llevar a la nueva ciudad. Oh Jesús, oh Jesús, Jesús, Jesús. No digo más por un momento para que cada quien ore, métase con Dios y ore, clame al Señor.